Buenas tardes, ojalá lo estén pasando bien y espero que pronto estemos presentes uno al lado del otro. En esta primera clase, pues he separado algunas cuestiones de interpretación textual. Algún vocabulario lo tratamos en clases posteriores, pero pues vamos al primer texto. Texto primero. Tenemos una historieta. Vamos a leerla. Vaya, vaya, mira quién se ha dignado a llamarme, pero si es mi amigo Rodolfo. Parece que alguien necesita compañía. Arturo, esto lo sé, lo sé. Sé que sientes mucho no haberme llamado antes, que te arrepientes de haberme dejado tirado desde que te echaste novia. Imagino que querrás quedar para tomar unas cañas, pues a lo mejor yo no quiero. No, no es eso. No es eso, ya veo. Seguro que quieres que cuide de Rodolfito mientras tú te vas por ahí con esa fresca. Es eso, ¿verdad? Para eso me has llamado. Arturo, ¿qué? Me has llamado tú. Mira la cara del cerdo, del chancho, en el último cuadro. Vamos a la primera cuestión. Cuestión uno. El chancho, el cerdo, el puerco, el marrano, protagonista de la historia, dice que Rodolfo, desde que ese amigo tiene novia, ha dejado de quedar con él, ha comenzado a usar el móvil, ha ahorrado pensando en la boda, ha evitado salir a la calle, ha intentado echar a su niñera. Veamos, hay dos personajes, el chancho, Arturo, y Rodolfo, su amigo. Entonces veamos. El chancho protagonista de la historia dice que Rodolfo, desde que ese amigo tiene novia, la letra E, ha intentado echar a su niñera. Negativo. El texto no trata de una niñera. Niñera es la persona que trabaja para cuidar a un niño, una niña. Es una palabra derivada de la otra niño, niña. Entonces, quiere decir que ha intentado echar, expulsar, despedir a su niñera. Nada que ver, ¿no? No sería la letra E. Vamos a ver la letra D. Ese amigo de Arturo, después que ha tenido novia, que ha empezado un noviazgo, ha evitado salir a la calle. No, no, es una alternativa que trata de lo tratado en el texto, pero de forma genérica. Es una suposición, ¿no? Es algo genérico. Entonces no sería la letra D, ¿no? La letra C. Desde que Rodolfo ha tenido novia, él ha ahorrado pensando en la boda. Podríamos suponer que sí, pero en una prueba objetiva jamás podemos suponer algo. Tiene que estar claro, ¿no? Evidente. O escrito o tiene que estar presentado por el autor del texto. Entonces, Rodolfo ha ahorrado, economizado, pensando en la boda, en el casamiento, en el matrimonio. No, nada que ver, ¿no? ¿Concuerdan? Letra B. Rodolfo ha comenzado a usar el móvil. Negativo. En el texto, el cerdo, Arturo, está usando un móvil, pero en el texto nada muestra que Rodolfo haya empezado a usar el móvil a partir del momento en que
ha tenido novia. Entonces, la alternativa correcta sería la letra A, que Rodolfo, a partir del momento que ha tenido novia, ha dejado de quedar con él. ¿Con quién? Él es el pronombre que se refiere a Arturo, el chancho, el puerco, el marrano, el cerdo. Varias palabras sinónimas para chancho, que es Arturo, es el animal, chancho. Ha dejado de quedar con él. Quedar sería como tratar, como acordar. Ha dejado de tratar, acordar, ha dejado de entrar en acuerdo con él. Sería eso. Es lo que sugiere, es lo que reporta Arturo en el texto. Entonces, correcta, letra A. Próxima cuestión. Cuestión número 2. Sobre el mismo texto. La crítica que un colega hacía a otro dejó de tener sentido cuando. Vamos a volver al texto. Hay dos colegas ahí. Uno, Arturo, y el otro, Rodolfo. Entonces, Arturo hace una crítica a Rodolfo, porque desde que él ha tenido novia, no ha quedado con él más, no ha salido con él. O sea, el cerdo, el puerco está celoso, con celos de Rodolfo. Entonces la cuestión 2, la crítica que un colega hacía a otro dejó de tener sentido cuando se deshizo el lío que creó un chisme, cuando dijo que la reconciliación era viable, cuando fijó una fecha para el reencuentro, cuando acordó prescindir de las novias, cuando supo quién había telefoneado. Generalmente, en un texto como este, en una viñeta, generalmente el último cuadro muestra la conclusión, ¿no? Es la conclusión. Y muestra lo que, lo que, a lo que ha llegado la historia. Entonces, esa crítica ha dejado de tener sentido, letra A, cuando se deshizo el lío, el problema que creó un chisme. Lío, problema. Chisme es algo que una persona sabe de otra y esparce una noticia, puede ser verdadera o no. Por ejemplo, chismes de famosos. Cuando vemos en la tele o en revistas algo sobre alguien famoso, que puede ser verdad o mentira, pero que no nos interesa, hace parte de su vida íntima, ¿no? Es un chisme. O cuando la vecina que se queda en la acera, afuera de la casa, queda investigando, viendo lo que los vecinos hacen, es una chismosa. Entonces, la crítica dejó de tener sentido cuando se deshizo el problema que creó un chisme. No, no hay un chisme aquí. No hay un problema derivado de un chisme. Entonces, no es la correcta. Letra B. La crítica se deshizo, o mejor, ha dejado de tener sentido cuando se dijo que la reconciliación era viable. Si percibimos, no hay un acuerdo entre los personajes Rodolfo y Arturo, ¿no? Entonces, nadie ha dicho nada sobre una reconciliación, sobre si era viable, ¿no? Esa reconciliación. Así como la letra C también, cuando se fijó una fecha para el reencuentro. Ellos no trataron nada, ellos no entraron en acuerdo en encontrarse. Entonces tampoco sería la alternativa correcta. Letra D.
cuando se acordó prescindir de las novias. O sea, Arturo y Rodolfo han dejado a sus novias en casa y han salido juntos. Ellos entraron en acuerdo para ello. O sea, ellos han echado a sus novias en ese momento, han echado de sus vidas en ese momento a sus novias para salir. Mira, la crítica que un colega hacía al otro ha dejado de tener sentido cuando ellos entraron en acuerdo para salir, para hacer algo y dejar a sus novias a un lado. Negativo. Jamás Rodolfo ha dicho algo así. Y mucho menos en el texto se presenta una novia de Arturo. Por ello, la alternativa correcta sería que la crítica que un colega hacía a otro, que Arturo hacía a Rodolfo, dejó de tener sentido cuando se supo quién había telefoneado. Y eso se presenta en el último cuadro. Mira, vamos a volver a la historieta. Mira el último cuadro. Cuando Rodolfo le dice a él, pero si me has llamado tú, porque hasta ese momento Arturo imaginaba, ¿no? Arturo es tan loco que llamó a Rodolfo y ha pensado que ha sido él. Qué loco ese cerdo, qué loco, qué tarado ese puerco, marrano. ¿De acuerdo? Ese fue el texto primero, cuestiones 1 y 2. Texto segundo, con leer no basta. La literatura multimedia electrónica tiene sus antecedentes en los libros móviles infantiles o en los poemas pintados. Todas estas obras tienen en común la utilización de al menos dos artes, pero no como meras ilustraciones, sino como parte esencial para la comprensión cabal del texto. Aunque en la literatura electrónica el texto todavía domina sobre las imágenes, la importancia del texto ha disminuido de la primera a la segunda antología de la Organización de Literatura Electrónica, sin duda como consecuencia de la mejora de los ordenadores, de la informática y de las conexiones a Internet. Las obras van del puro texto en imágenes, como Los estilistas de la Sociedad Tecnológica, del español Antonio Rodríguez de las Heras, al puro videoclip con letras como El Niño, una obra de Antoine Bardot-Jacquet. Aquí las letras son volúmenes de edificios y con ellas, más los sonidos de las calles de Nueva York, se recrea brillantemente las prisas de una parturienta para llegar al hospital. Si el brillante El Niño puede verse gratuitamente en YouTube, el resto también se encuentra libre en Internet. Merecen también una indicación relatos como Golpe de Gracia del colombiano Jaime Alejandro Rodríguez, en el cual, con estética de videojuego y escritura de cómic, se reta al visitante a descubrir al autor de un atentado. Lo singular de la literatura electrónica es que una pantalla, se llame ordenador, móvil o iPad, permite juntarlo todo, usarlo todo, sin avasallamiento entre las artes. En esta vanguardia, no en su momento, en el momento cubista, lo que importa no solo es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Cuestión 3. El autor de la noticia indica que fueron precursoras de la literatura multimedia electrónica las poesías que eran transmitidas a los lectores a través del correo electrónico. Letra B. Las composiciones para niños en las que se combinaban dibujos y fotografías. Letra C. Las ilustraciones que adornaban las portadas de los libros para el público juvenil.
Letra D, las publicaciones literarias infantiles que contenían textos para completar y colorear. O letra E, las obras de las que se añadía el significado del texto, el significado de otro arte. Entonces, el autor de la noticia indica que fueron precursoras de la literatura multimedia electrónica. ¿Qué cosa? Letra A, mira, trata de correo electrónico, de poesías transmitidas por medio de correo electrónico, nada que ver, ¿no? Letra B, composiciones para niños en las que se combinaban dibujos y fotografías. No, puede tener una cierta confusión para una u otra persona, pero tampoco, ¿no? Letra C, la literatura multimedia electrónica surgió, ¿no? O para que ella surgiera, antes fueron precursoras las ilustraciones que adornaban las portadas de los libros para el público juvenil. Tampoco, ¿no? No trata de esos adornos de libros para ese público específico. Letra D, las publicaciones literarias infantiles que contenían textos para completar y colorear. El texto no trata de textos que eran para completar y colorear, ¿no? Y letra E, el autor de la noticia indica que fueron precursoras de la literatura multimedia electrónica las obras en las que se añadía el significado del texto, el significado de otro arte. Y ese es el sentido general tratado en este texto, ¿no? ¿De acuerdo? Letra E es la correcta. Cuestión 4, sobre el mismo texto. En la breve reseña sobre el niño que consta en el segundo párrafo, se señala que en esa obra se muestran las letras en forma de edificios, se señala lo arriesgado que es conducir, se aborda el día a día de un hospital, se critican los ruidos de Nueva York, se recrean las imágenes de los videojuegos. Bueno, ya podemos apartar la letra E, que trata de videojuegos, ¿no? Porque estamos tratando de una obra específica reseñada en este texto, en esa noticia, que es el niño. Entonces, veamos la letra D. Cita algo sobre Nueva York, pero no hay una crítica sobre esos ruidos. Y sí, los ruidos de Nueva York hacen parte del texto, o sea, a causa de los ruidos de Nueva York es que el texto existe. ¿De acuerdo? Y la letra C, miren, se aborda el día a día de un hospital. No, hay una parturienta, ¿no? Ahí en ese texto, a camino del hospital. Pero es mostrada esa parturienta a causa del ruido de Nueva York, ¿no? Letra A y letra B. Mira la letra B. Se señala lo arriesgado que es conducir, nada que ver, no, es algo así. No he citado nada sobre conducir y mucho menos de lo arriesgado que es. La letra A, se muestran las letras en forma de edificios. Mira, en la breve reseña sobre el niño que consta en el segundo párrafo, se señala que en esa obra se muestran las letras en forma de edificios. Veamos el texto. Segundo párrafo. Aunque en la literatura electrónica el texto todavía domina sobre las imágenes, la importancia del texto ha disminuido de la primera a la segunda antología de la Organización de Literatura Electrónica, sin duda como consecuencia de la mejora de los ordenadores, de la informática y de las conexiones a Internet. Las obras van del puro texto en imágenes, como los estilistas de la Sociedad Tecnológica, del español Antonio Rodríguez de las Heras,
al puro videoclip con letras como El Niño. Mira, una obra de Antoine Bardoyaque. Aquí las letras son como volúmenes de edificios, o sea, las letras se forman y muestran edificios y con ellas más los sonidos de las calles de Nueva York, o sea, las letras que forman, que al colocarlas forman edificios y los ruidos de Nueva York, se recrea brillantemente las prisas de una parturienta para llegar al hospital. Esa parturienta a camino del hospital es la prisa de una ciudad con edificios, con ruidos intensos como en Nueva York. ¿De acuerdo? Volvamos a la cuestión entonces. Entonces, en la breve reseña sobre el niño que consta en el segundo párrafo, se señala que en esa obra se muestran las letras en forma de edificios. Son los volúmenes. Las letras volúmenes forman volúmenes de edificios. ¿De acuerdo? Por eso la correcta es la letra A. Cuestión 5. Al final del texto se concluye que lo que distingue a la literatura electrónica es la estética con que fueron diseñados los ordenadores que la proyectan, es la libertad que hay para que se lleve a cabo la combinación de artes, es la sumisión al tema a la que la expresión artística se ha visto obligada, es la pugna entre las artes a la que la propuesta de ella ha conducido, o letra E, es la belleza en la presentación de los argumentos que permite la informática. Entonces, como hemos visto en la cuestión 3, de forma genérica, el texto trata, la idea del texto, ¿no? Se refiere a la mezcla de artes, a la mezcla de artes. Por eso, la alternativa correcta sería la letra B, libertad que hay para que se lleve a cabo la combinación de artes. O sea, al final del texto se concluye eso. Vamos a ver en el texto la conclusión, en su último párrafo. Veamos. Mira, lo singular de la literatura electrónica es que una pantalla como de un ordenador, ¿no? Se llame ordenador, móvil o iPad, permite juntarlo todo, usarlo todo, sin avasallamientos entre las artes. O sea, eh, es, esos soportes tecnológicos, ¿no? Nos permiten que las artes se mezclen, ¿de acuerdo? Para formar esos textos. Continuando en el texto. En esta vanguardia, como en su momento en el movimiento cubista, lo que importa no solo es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Por eso vean, al final del texto se concluye que lo que distingue a la literatura electrónica es la libertad que hay para que se lleve a cabo la combinación de artes. ¿De acuerdo? En la letra A se da una importancia muy grande a computadoras, ordenadores. ¿De acuerdo? No es el caso. El texto trata de computadoras y ordenadores u otros tipos de soporte electrónico, solo como medio para que se presenten las artes, ¿no? Para sumisión al tema a la que la expresión artística se ha visto obligada, ¿no? Nada es obligado aquí, no se presenta ninguna obligación. Letra D, la pugna entre las artes a la que la propuesta de ella ha conducido, jamás. Eso negativo, ¿no? Y letra E, la belleza
en la presentación de los argumentos que permite la informática, ¿no? Es hasta poética esa alternativa, pero no. Uno no puede ir por lo bello, tiene que ir por lo objetivo, por lo presentado en el texto. Por eso sería errada esa. ¿De acuerdo? Próximo texto, texto tercero. El papá, la mamá y su hijo. No hay necesidad de aquella charla de los pajaritos y las abejitas, papás. Ya lo sé todo. Lo vi en sus páginas marcadas como favoritas en internet. Miren la cara de la mamá y miren la cara del papá. Vamos a la cuestión. Cuestión 6. Lo que genera la expresión mostrada en la viñeta de los padres ante su hijo es el deseo comunicado por el chaval, por el niño, el chavo, de conocer el comportamiento de las aves. Lo que genera la expresión mostrada en la viñeta de los padres ante su hijo es el rechazo. Rechazar sería no querer. El rechazo expuesto por su hijo al control de las entradas de él a Internet. O sea, sus padres están prohibiéndolo de entrar a Internet. No. Letra C. Acceso. El acceso conseguido por el pibe, el chico, el chaval, a las páginas favoritas de sus compañeros de clase. No, ¿dónde están esos compañeros de clase en el texto, no? Letras D y E. Descubrimiento hecho por el niño del contenido de las páginas vistas por ellos, por los padres. Y letra E. Archivo reunido por el chico con imágenes impropias para menores. Jamás. Él lo ha visto todo, lo sabe todo. Podríamos suponer que él tiene imágenes, archivos de ese tipo, pero no. La verdad es que el chico dice, no necesitan darme una clase, ¿no? Darme consejos sobre reproducción. Ya lo sé todo. Lo he buscado en internet, en las páginas que ustedes han salvado como favoritas. Y suponemos por la expresión de los padres que se trata de una acción del padre y no de la madre. Bueno, o de los dos. ¿De acuerdo? Entonces la correcta sería la letra D. D de dado. Muchas gracias. Vamos a la cuestión 7, ¿no? Texto cuarto. Me envidian porque soy rico y guapo. Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Maximir, cojeando al apoyar el pie derecho y arrastrando un humillante sentimiento de discriminación que no fue capaz de reprimir. La afición local reunida en el fondo norte le había estado gritando durante todo el partido Lionel Messi, Lionel Messi, en oleadas sucesivas de intensidad creciente, puesto que era evidente que el mensaje caería a su destinatario. La reacción se dedujo de los gestos que Cristiano devolvió a la hinchada croata. La gente, entusiasmada con su cántico, no se detuvo ni cuando Jerko Leco cazó al jugador portugués a destiempo, propinándole una terrible patada en el tobillo. El alarido de dolor resonó en todo el campo. Cristiano cayó paralizado por el trauma, pero el árbitro, el noruego Svein Oddvar Moen, no sancionó al agresor con amarilla. Como el lateral ya cargaba una amonestación, la segunda tarjeta habría supuesto
su expulsión. Y Lecco siguió en el campo hasta el final. Al ver el micrófono de nuestra radio, cuando se dirigía al autobús, el jugador portugués dijo lo que le salió del alma. Sus palabras fueron una destilación de sus propios sentimientos. Su entrenador, José Mourinho, lleva un año denunciando entre dientes que los árbitros de Europa protegen a Messi y desprotegen al resto. Mourinho afirma que los jueces maltratan sobre todo a Cristiano, aunque ninguna estadística hasta el momento haya amparado esta posibilidad. Me llevo 3 puntos de sutura, se quejó Cristiano. No entiendo estos arbitrajes. Pienso que por ser rico, guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No encuentro otra explicación. Cuestión 7. Al inicio del texto se dice que el jugador Cristiano Ronaldo salió del estadio cojo, visco, a gatas, en camilla o manco. Lea el texto de nuevo. Mira, Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Maximir cojeando al apoyar el pie derecho. Volvamos a la cuestión. Al inicio del texto se dice que el jugador Cristiano Ronaldo salió del estadio cojo, visco, a gatas, en camilla y manco. Bueno, es obvio que salió cojo, cojeando, cojo, porque se ha golpeado o le han golpeado la pata, el pie. ¿De acuerdo? Visco es cuando las dos pupilas se encuentran en el centro de los dos ojos. No es visco. A gatas, si estuviera como un gato de 4 patas, tampoco es la letra C. Letra D, en camilla. Camilla es diminutivo de la palabra cama. Camilla, donde se transportan los jugadores cuando se han golpeado en campo. ¿De acuerdo? No es eso, porque no, el texto no describe que Cristiano Ronaldo haya salido de camilla. La camilla también se usa en hospitales, por ejemplo, en la ambulancia. Y manco, ese es un falso cognato también, porque en el texto trae que Cristiano Ronaldo se ha golpeado el pie, la pierna, ¿no? El pie. Y supondríamos nosotros aquí del habla portuguesa que sería la palabra manco, la letra E, como se utiliza en Brasil, ¿no? Mancar, cuando se golpea el pie. Pero la verdad en español es cojear, andar cojeando, como lo hizo Cristiano Ronaldo a golpearse. Entonces él salió del estadio cojo y no manco. Manco es cuando una persona no tiene una mano o no tiene un brazo. ¿De acuerdo? Cuestión 8. En el segundo párrafo, el periodista comenta que la patada que recibió el jugador portugués fue pitada a destiempo, castigada por el árbitro, propinada sin necesidad, aplaudida entre la hinchada, dada en una rodilla. Podemos ir al texto, ¿no? Pero presten atención en la palabra destiempo de la letra A, que puede traer una confusión. La palabra hinchada de la letra D, que también podría traer esa confusión. Y la palabra rodilla, ¿no? Que no tiene nada que ver, ya les digo, no es la letra E, porque es otra parte del cuerpo humano. Vamos a ver cuál es la parte donde se ha dado la patada, ¿no? Veamos en el texto.
En el segundo párrafo, la gente entusiasmada con su cántico no se detuvo ni cuando Yerko Leco cazó al jugador portugués a destiempo, propinándole una terrible patada en el tobillo. Mira, ¿dónde fue la patada? En el tobillo y no en la rodilla. El tobillo es próximo al pie y la rodilla es la parte intermediaria de la pierna. ¿De acuerdo? Dudas, encamínenme sus cuestionamientos. Ese destiempo en la segunda línea del segundo párrafo se refiere miren, cazó al jugador portugués a destiempo. Se refiere a la caza del jugador, o sea, a la patada del jugador Leco en el jugador Cristiano Ronaldo. Y en la alternativa tenemos que la patada que recibió Cristiano Ronaldo fue pitada a destiempo. O sea, ¿qué es pitar? Pitar. Pitar es cuando un aparato electrónico, por ejemplo, hace un sonido. Pip, 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 pip. Eso es pitar. En el caso en el contexto del campo de fútbol, de balompié, pues, ¿quién pita en el campo? El árbitro. El árbitro no ha marcado la falta, ¿no? Entonces, no ha pitado a destiempo. Quiere decir que la letra A afirma que el árbitro marcó en un momento posterior a la falta, a destiempo. ¿De acuerdo? Y nada que ver, ¿no? O sea, el árbitro no marcó la falta. Letra B. La patada fue castigada por el árbitro. Tampoco, ¿no? Letra A y B están englobadas en ese mismo contexto. No fue marcada la falta por el árbitro. Letra E. Como ya dije, la rodilla es otra parte del cuerpo y la patada ha sido en el tobillo y no en la rodilla. Rodilla, en portugués, pesquisen ahí. Y tobillo, hagan lo mismo. Letra D. La patada ha sido aplaudida entre la hinchada. En el segundo párrafo habla que la hinchada hace cantos, o sea, la hinchada hace porras festejando su equipo y hace cánticos en relación a contra, ¿no? Cristiano Ronaldo, pero es citado solamente en el primer párrafo ello, ¿no? Incluso la palabra hinchada se encuentra allí también. Por eso no es esa, porque la patada no fue aplaudida por la hinchada. ¿De acuerdo? Aunque podríamos suponer ello, pero no está evidenciado en el texto. Es una prueba objetiva, ¿no? Letra C, por lo tanto, es la correcta. Propinada sin necesidad. ¿De acuerdo? Próxima cuestión. Cuestión 9. El periodista dice que el jugador, al ver el micrófono de la radio, criticó que se le multara, dijo que se iba a vengar, expresó lo que él sentía, reaccionó como suele o contó que se retiraba. Él se va a retirar. Ese retiro puede ser permanente o no. Realmente él se estaba retirando yendo al autobús. Entonces podría referirse a retirar a jubilarse tal vez, pero no, el texto no trata sobre ello. Letra A. El periodista dice que el jugador criticó que se le multara. Él no fue multado. No ha sido citado nada sobre ello en el texto. Por eso, letra A tampoco sería la correcta. Letra B. Dijo que se iba a vengar.
No, Cristiano Ronaldo no es vengativo, no trata nada sobre ello en el texto. Letra C. Cristiano Ronaldo expresó lo que él sentía. Realmente, él expresó lo que sentía, ¿no? El texto muestra eso, ¿no? Ha salido de su alma, ¿no? En la letra D, Cristiano Ronaldo reaccionó como suele, como tiene costumbre. No, tampoco. O sea, si fuera la letra D, estaría refiriéndose a otras situaciones en las que ha pasado, ¿no? Y en las cuales ha dicho algo semejante, ¿no? No sería la letra D, sería la letra C. Expresó lo que él sentía. Y podemos ver eso en el texto cuando ah, dice así en el texto, en el último párrafo, al ver el micrófono de nuestra radio cuando se dirigía al autobús, el jugador portugués dijo lo que se le salió del alma. Entonces él dijo lo que estaba en su alma, lo que él sentía. ¿De acuerdo? Por eso la correcta sería la letra C. Y cuestión 10. Al final del texto se recoge que para el jugador el hecho de que él sea rico y guapo, letra A, sorprende a los árbitros, letra B, preocupa al entrenador, letra C, complace a la afición, letra D, empaña el éxito o letra E, destaca las envidias, desata las envidias. Entonces, en la letra A, por ejemplo, no se refiere a los árbitros, ¿no? Dice que nada sobre los árbitros en relación a su belleza, a su dinero, pero sí a el arbitraje que él no soporta más, porque para él y para su árbitro, él ha sido perseguido, los árbitros no han tenido un buen trabajo como lo deseado, ¿no? Por eso no serían la letra A y la letra B, porque el entrenador tampoco eh, se preocupa con ello en relación a su dinero o a su belleza. ¿De acuerdo? La letra C, complace a la afición. Bueno, nosotros podríamos suponer que a una parte de la afición sí, pero el texto no trae nada sobre ello. En relación a la afición, lo que trae es la hinchada eh, adversaria, ¿no? Que ha, se ha demostrado contraria, por lo menos en el partido, ¿no? Ha sido un poco, como muestra el autor, un poco, eh, ha reaccionado un poco pesado, ¿no? Porque ha colocado un otro jugador que no ha tenido nada que ver con el juego, ¿no? Que es Lionel Messi, ¿no? Ah, letra D, empaña el éxito. Empañar sería como cuando colocas agua helada en un vaso y el vaso se empaña. O, por ejemplo, cuando el, el, el vidrio de tus gafas, de tus anteojos, se empañan y tú los limpias para que puedas observar mejor. Entonces, no sería esa. O sea, eh, el ser rico, tener mucho dinero y el ser bello, guapo, no empañan su éxito. Entonces, sería la letra E, desata las envidias. O sea, Cristiano Ronaldo muestra que no consigue explicar por qué, por qué él es perseguido, ¿no? De otra manera. Porque lo único que puede ver es que las personas tienen envidia de su dinero y de su belleza. Es lo que muestra el texto en el último párrafo. Es lo que se recoge sobre el último párrafo. Es la idea que se trata, que es tratada, ¿no? En el texto. ¿De acuerdo? Bueno, estas son
Han sido unas cuestiones que he separado para nosotros. Ojalá les haya gustado. En las próximas clases presentaré nuevo contenido gramatical y esténse atentos y si han tenido alguna duda, pues comuníquense conmigo, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga. Cala boca, por favor. Un gran abrazo.